Estás escuchando Dominico Americano Podcast. Bienvenido a una nueva entrega de nuestro Dominico Americano Podcast con la participación de Marisela Suárez, quien es especialista en gestión de talento. Y hoy nos acompaña para este episodio Mis competencias y su impacto en el futuro. Marisela, qué bueno tenerte con nosotros hoy. Gracias, yo estoy muy feliz de estar aquí hoy. Y nosotros aún más de tenerte. Por lo que he visto en tu currículum y lo que te conozco de persona, eres un especialista en gestión de talento por ya alrededor de más de 15 años. Así es, no saquen cuentas. Qué bueno. Bueno, eso quiere decir que hoy nos puedes ayudar a cada uno de nosotros, los que te estamos escuchando, a conocer mejor un poquito de qué son esos aspectos importantes al momento de crear y presentar un currículum, cómo es la mejor manera de yo acercarme al momento de una entrevista, qué tomar en cuenta en mi hoja de vida y otros consejos hasta como la vestimenta al momento de presentarme. Entonces, para iniciar, Marisela, ¿qué es una hoja de vida y el resumen? O sea, ¿existe alguna diferencia entre estas dos? Técnicamente existe una diferencia. Lo que pasa es que en los años actuales, ya en estos tiempos, se utilizan esos términos de manera indistinta. Usualmente, la hoja de vida o currículum vitae es un documento bastante extenso que relata de manera detallada todos los eventos relevantes de tu trayectoria profesional, académica y educativa. Este tipo de documentos hoy en día es más bien solicitado en el ámbito académico, en el área de investigaciones. Pero en el ámbito laboral, más tradicional, le llamamos igual, pero realmente hacemos referencia a lo que se llama resumen, lo que viene siendo un extracto o un resumen de esa hoja de vida, donde nosotros ponemos los datos más relevantes, acorde a la posición a la que estemos aplicando, y sobre los eventos más recientes de nuestra vida profesional. Y el momento de buscar un trabajo, de yo querer desarrollar esto, ¿en cuál me enfoco primero? En el resumen. ¿O en el currículum? O sea, eso te pregunto a ti. ¿Cuál de las dos debería yo tomar en cuenta al momento de sentarme? Ok, estoy buscando trabajo, necesito desarrollar esta hoja. ¿Cuál de las dos? Usualmente el resumen es la primera carta de introductoria. Es un documento sencillo, es un documento que realmente rescata lo más relevante de tu perfil profesional y cuando es requerido, usualmente se especifica que necesitan una hoja de vida o un currículo inextenso y entonces ahí tienes la claridad para trabajar este documento aún más detallado. Tú como especialista en gestión de talentos, ¿qué es lo primero que observa una reclutadora, directora de recursos humanos al momento de recibir un expediente? Bueno, a ver, los reclutadores, como cada profesional, se puede decir que cada uno tiene su librito y va a depender mucho de cómo ha ido desarrollando su carrera profesional, qué referencias tiene de otras personas y de su propia experiencia en el proceso. Sin embargo, de manera particular, yo me fijo mucho en los detalles. Me fijo en si la persona, por ejemplo, a ver, separemos, si son personas que están aplicando de manera personal, es decir, que vienen de manera espontánea a la empresa a buscar información o a traer un currículum físico. Ahí usualmente uno se fija en la pulcritud, uno se fija en la manera en que la persona presenta su CV, se fija en estos aspectos un poquito más sutiles que muchas veces no están directamente relacionados a la posición, pero que sí generan una primera impresión que nos ayuda a más o menos sentir o perfilar al candidato y uno comienza a hacer juicios de, bueno, si encajaría, no encajaría, la persona es minuciosa, la persona es pulcra, o sea, trabaja de manera limpia y ordenada. Y esas son cosas que pueden ser favorables en el proceso posterior de evaluar el CV. Si es una aplicación virtual donde uno no siempre tiene contacto con el candidato, la empresa o las empresas suelen tener algunas preguntas, algunas instrucciones, entonces uno suele ser atento a cómo la persona responde las preguntas, si por ejemplo, yo he visto muchísimas veces que nosotros publicamos un anuncio de una posición e incluimos preguntas de validación. Y las personas lo que dicen es ver currículum. Ahí uno dice, bueno, pero por algo yo le estoy preguntando, quiero ver cómo la persona redacta, quiero ver su uso de mayúscula, de signos de puntuación, su capacidad de articular ideas y complementan la información que trae el currículum. Entonces, ahí cuando el proceso es digital o a través de una página web, uno tiene esos elementos adicionales para hacerse juicio sobre los candidatos también. Ahora que tú mencionaste ese ejemplo, me trae a
me trae a memoria que muchas veces cuando uno aplica un trabajo, o sea, tú subes el currículum y las mismas preguntas del currículum salen como en un formulario y tú te quedas, pero... I just did that. Sí, es súper engorroso esas aplicaciones. Esos sistemas son los que en reclutamiento les llamamos ATS, por sus siglas en inglés de Applicant Tracking System. Y la verdad que son súper tediosos, por eso nosotros decimos que cuando vamos a aplicar una posición, que realmente sea una posición que vemos como una oportunidad, porque eso cuesta mucho trabajo. Entonces es muy importante que cuando estemos haciendo ese trabajo de volver a llenar los campos o incluso subir nuestro CV, nosotros podamos primero entender súper bien los requerimientos de la vacante y poder incorporar esas palabras claves, esa misma terminología que vemos en el posteo, o sea, en los requerimientos del puesto, incluirlos también mientras completo la aplicación. ¿Por qué? Porque esos son sistemas informáticos y en la medida en que haya, vamos a decir, match o haya haya repetición o coincidencia en esas palabras de mi perfil y lo que está buscando la posición, pues yo aumento mis probabilidades de ser un candidato mejor rankeado en el proceso de selección. No, excelente saber eso, ya aquellos que nos escuchan, porque he visto incluso en LinkedIn como que a veces han hecho imágenes o hasta memes sobre eso de que, ven acá, pero si te lo acabo de poner porque vuelves y me lo preguntas. Sí. Pero qué bueno que ya nos has explicado que es muy importante llenarlo correctamente con las palabras claves, ya que hay un sistema que va traqueando tu aplicación. Así es. Entonces, Marisela, tomando en cuenta ya que tenemos que utilizar las palabras claves del área de la profesión que pertenecemos, a la que estamos aplicando, ¿qué otros consejos prácticos tú nos das para lo que debemos poner y aquellos que debemos de evitar poner al momento de aplicar? Bueno, yo siempre digo o recomiendo que la clave de todo va a ser el conocimiento que nosotros tengamos de la empresa a la que vamos a aplicar y al puesto al que nosotros estemos aplicando. Por ejemplo, para empresas locales donde tienen sistemas muy tradicionales, todavía prefieren datos personales como la cédula, prefieren fotos. Entonces, aunque no son prácticas modernas ni recomendadas, también nosotros entendemos de que dependiendo de donde nosotros estemos aplicando, ellos van a tener sus estándares. Entonces, lo primero es indagar, conocer a dónde nosotros vamos a aplicar, ¿ok? En la mayoría de las grandes empresas multinacionales, empresas con mejores prácticas en gestión humana, ya los datos personales que se ponían tradicionalmente no se están incluyendo. Ya nosotros, por ejemplo, para un CV de impacto, nosotros no necesitamos poner la dirección detallada de calle, casa, número, apartamento, eso no es necesario. No necesitamos tampoco poner cédulas si son ciudadanos locales. La cédula es un número de identidad personal, o sea, eso no debiera de estar como rodando por ahí. Tampoco necesita tener foto, no necesita tener tu estado civil, no necesita tener tu fecha de nacimiento, igual porque muchos de esos elementos son considerados como discriminatorios. Entonces, aunque todavía hay empresas que conservan esa práctica y solicitan la información, no es información que necesita estar en tu CV al momento de aplicar, sino que cuando la empresa lo necesita, lo puedes requerir. Asimismo, cuando nosotros vamos a redactar nuestro currículum, a veces preguntan, ¿qué pongo primero? ¿Educación, experiencia? Depende. Si nosotros tenemos mucha experiencia y vemos de que la posición requiere de mucha experiencia, entonces podemos iniciar contando nuestra experiencia en el currículum y siempre la vamos a incluir en un orden cronológico inverso. ¿Qué significa? Que las experiencias más recientes se ponen primero y luego las anteriores y las anteriores. ¿Bien? Okay. Y posteriormente de la experiencia vamos a incluir también nuestra educación formal. Es muy común que uno cuando está buscando su primer empleo a veces siente, pero es que tengo tan poca experiencia, se me ve como una hoja en blanco. Entonces es ahí donde yo recomiendo, por ejemplo, personas que tienen poca experiencia, que están aún estudiando en la universidad, que tal vez no han tenido una primera experiencia laboral, que hagan lo siguiente. Primero, en ese caso es posible utilizar una plantilla que incluya iconografías o imágenes. Esto yo no lo recomiendo para personas que tengan mucha experiencia porque les ocupa demasiado espacio.
Segundo, recordar que las iconografías e imágenes no son leídas por los ATS. Entonces, si vas a aplicar online a una de estas grandes empresas, recuerda de que todo lo que tengas como gráfico no va a poder ser identificado por el ATS y no va a interpretar ese sistema que tú tienes ese conocimiento, que tienes esa herramienta, y eso no obra en tu beneficio. Entonces, otra recomendación es que puedas incluir experiencia relevante. No toda la experiencia relevante significa experiencia laboral. Entonces, es súper valioso cuando un joven puede incluir en su hoja de vida actividades de voluntariado, proyectos, emprendimientos o destrezas como elaboración de prendas, diseño gráfico, manejo de redes sociales, o sea, todo lo que sea una competencia que entiendas te suma valor como profesional, lo puedes incluir en tu CV. Excelente, excelente. Mira, y eso que tú mencionabas ahorita sobre lo del sexo, es información personal. Y sobre todo lo de la cédula, que no es, puede ser discriminatorio. ¿Qué consejo tú le das para esos jóvenes que aún siguen siendo solteros, que tienen un buen perfil, pero comienzan en las compañías? ¿Estás soltero? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se maneja al momento de preguntar eso? Bueno, a ver, yo creo que uno tiene que saber que hay prácticas que, aunque no son ideales, están presentes en los procesos de reclutamiento y selección. Y dependiendo de la empresa y dependiendo de la posición, ser soltero puede ser positivo o puede ser negativo. Al igual que ser casado, dependiendo del contexto, puede ser valorado como positivo y negativo. En ese sentido, yo lo que siempre recomiendo es conocer cuáles son los elementos que tú tienes que realmente te hacen un candidato o una persona idónea para la posición, y que traten de enfocar la conversación siempre en torno a esos datos objetivos. También que no se sientan ofendidos por ese tipo de preguntas, porque realmente lo que significa es falta de educación, en el buen sentido de la palabra, o sea, educación, formación de esos entrevistadores, y que todavía hay un sesgo, vamos a decir, evidente ante ciertos contextos familiares o culturales. A mí me ha tocado trabajar con mujeres ingenieras, por ejemplo, y hay mucho prejuicio en algunas carreras todavía donde, no, bueno, es que una mujer, imagínese, amaneciendo en un vaciado, o imagínese, pero es que esta muchacha se va a sudar, y que el cabello, y que entonces todavía eso es parte de nuestra realidad. Por eso es que es muy importante que nosotros como candidatos hagamos nuestra tarea y entender en qué tipo de empresas yo me voy a sentir cómodo, ante qué tipo de situaciones o con qué valores o creencias yo me identifico, para asegurarme de que yo no simplemente ando buscando lo que sea o emplearme donde sea. Eso es una decisión importante y que nosotros debemos de tomar, tomando en consideración nuestros valores y nuestras creencias, para luego no sentirnos incómodos o no vernos de que tenemos trabajo pero no estamos felices y tenemos que repetir nuevamente el proceso. Entonces eso es importante, ser consciente de que ese tipo de pregunta puede surgir en el proceso. Incluso uno como candidato puede preguntar, qué interesante que me hace esa pregunta, por ejemplo, de la edad. Me encantaría saber cómo sientes que ese dato impactaría en mi desempeño en la posición. ¿O qué tan relevante para ustedes es encontrar una persona joven o madura en este momento del proceso? O sea, la entrevista debe de ser una conversación, y el candidato no debe de sentirse en una posición inferior o de menos poder que el entrevistado. También nosotros tenemos la responsabilidad en una entrevista de conocer a la empresa, de hacer preguntas que nos ayuden a entender por qué me lo están preguntando, y luego yo decidir si me siento cómodo con eso. Mira, ahora que tú mencionas eso sobre la parte de sentirse cómodo, de donde tú estás aplicando, identificarte con esa empresa, porque al fin y al cabo es lo que tú representas. O sea, te llaman a una entrevista en televisión, en la radio, en cualquier cosa, y esa es la institución que tú estás representando. Entonces, además de eso de sentirse cómodo, la parte emocional y la parte profesional, que ya hemos conversado, si tiene crecimiento o no, ¿qué otros consejos o qué otras banderas, por así decirle, tú le señalarías a una persona o le comentarías en el que se esté preguntando, estoy en un momento en mi vida que debería considerar un cambio de empresa, un cambio de institución? O sea, supongo que llegan esos momentos que tú dices, ven acá, ¿será que ya yo estoy, que debo de salir, considerar otra? Yo creo que esas cosas uno como que las siente y va a depender incluso de la persona. Y a veces son sentimientos bien fundados en experiencias reales, que, o sea, son señales de que ya, por ejemplo, si una persona se siente que su trabajo no le está, o sea, está costándole, le está generando problemas de salud, ya sea mental, psicológica, o sea, es muy normal ver personas que
en un momento determinado de su vida le empieza a subir la presión, le empieza a dar situaciones de ansiedad, empiezan a tener alergias. El cuerpo comienza a darte alertas de que algo no está bien. Y muchas veces nosotros vamos al médico, empezamos tratamientos y no hacemos un alto, no hacemos conciencia de qué tanto nos está afectando nuestra situación laboral. Entonces uno tiene que prestar atención, y por lo menos ahora que estamos en Navidad, uno mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿cómo yo me siento? En este nuevo trabajo, ¿mi salud ha mejorado o se ha deteriorado? ¿Mi relación familiar ha mejorado o se ha deteriorado? ¿Mi relación financiera o mi condición financiera ha mejorado o se ha deteriorado? Mi relación espiritual, o sea, en todas las dimensiones que para uno son importantes, uno tiene que mirar atrás y ver si en un lapso específico de tiempo esas cosas van mejorando o se van degradando. Y en base a eso uno autoevaluarse y tomar decisiones. Es muy normal también nosotros sentirnos que en la medida en que nos cambian cosas a nivel personal, yo lo llamo como puntos de inflexión. Bueno, que entonces me gradué de la universidad, automáticamente se genera una alerta en nuestro cuerpo, es decir, yo quiero algo diferente. Entonces, eso es un punto de inflexión cuando te gradúas. Es un momento para uno sentarse a pensar, ¿cómo se ve el éxito para mí en este momento? Y en base a eso, no soltar todo, porque a veces como que decidimos y actuamos sin hacer un plan. Entonces, primero entender cómo se ve el éxito para mí en este momento de mi vida y luego hacer un plan para hacer las cosas bien hechas y obtener mejores resultados y no ser muy apresurado, porque eso también después uno termina pagando las consecuencias. Entonces es eso, punto de inflexión carrera universitaria, punto de inflexión cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, a veces cuando fallece un familiar cercano. O sea, cuando nosotros tenemos cambios en nuestra vida personal, inevitablemente, somos seres humanos integrales, también nos afecta en lo laboral. Importante todo eso que tú mencionas. Entonces, no es que nos enfoquemos únicamente en lo emocional, sino también en la situación en la que nos encontremos, como mencionaba, la edad, incluso la edad, muy importante. La gente cuando llegan a los 20, que los 30, que aquello. Sí, hay momentos que, bueno, los famosos está, bueno, ok, pero... Y saber que la sociedad a veces tiene unos estereotipos y por eso nosotros empezamos las sesiones de mentoría o cuando yo trabajo con un talento y le digo, olvídate de lo que el mundo entiende que tú debes estar haciendo en este momento. ¿Cómo se ve el éxito para ti? Para mí esa es la pregunta más poderosa que nosotros tenemos que hacernos. Porque la edad para algunas personas es un factor como que dicta ciertos estándares, pero para otras no. Hay personas que se pueden decir, wow, ya tengo 30, y otros dicen, wow, nada más son 30, ahora que me falta a mí. Todo es muy relativo, entonces esas son decisiones muy personales que tenemos que tomar. Claro, y me encanta cuando tú mencionas la palabra talento. Antes de la persona, o sea, desde que tú te consideras un talento, ya tú ves la parte positiva y lo que tú puedes aportar y así mismo entonces tú vas buscando en qué trabajo, vas buscando la asesoría correcta, en qué compañía te sientes cómodo, o sea, nuevamente, se trata de hacerlo mejor con lo que ya tienes y tener esas metas claras para poder proseguir en el proyecto que tú quieres alcanzar. Pero tú tienes que sentirte en esa seguridad de que tú quieres alcanzar lo que estás buscando y sobre todo, como tú mencionabas, la presión social es algo que siempre va a existir. Pero si tú estás claro de quién tú eres, lo que tú quieres alcanzar, los resultados van a ser diferentes. Volviendo un poquito atrás con el tema de las plataformas y el tema de aplicaciones. ¿Qué tú consideras sobre las plataformas digitales en la búsqueda de empleo y las redes sociales como LinkedIn? O sea, LinkedIn para mí es la perfecta combinación entre lo que es una red social y lo que es una plataforma en busca de trabajo. ¿Qué tú entiendes que se debe o no se debe tomar en cuenta con plataformas como estas? Y luego para que también me menciones un poquito, si quieres ahí mismo, sobre las redes sociales personales. O sea, ¿qué impacto esto tiene? Ok, bueno, igual, como todo en la vida, la respuesta perfecta siempre va a ser depende. Pero la realidad, y de hecho, Unique Management Solutions, que es una empresa de consultoría en temas de gestión humana, hizo un estudio interesantísimo en este año, incluso viendo cómo las tendencias de reclutamiento y selección habían evolucionado como resultado de COVID. Y sin duda alguna, el crecimiento y el impacto que están teniendo las plataformas de redes sociales en los procesos de reclutamiento es inevitable. ¿Qué significa esto? Que las compañías no solamente aumentaron su uso de LinkedIn, que es la plataforma profesional por excelencia, que ya nosotros conocíamos, ha aumentado muchísimo, sino también que las compañías aumentaron significativamente el uso de Instagram, Facebook y otras redes sociales, hasta TikTok,
para identificar candidatos, para comunicar su propuesta de valor y para comunicar sus vacantes. Entonces, es súper importante, uno, porque ya hay más visibilidad de dónde están las oportunidades, pero también significa que ya las compañías están presentes donde son tus espacios personales hasta cierto punto. Entonces, definitivamente es bueno estar en redes sociales y también es importante cuidar la huella digital que tenemos en redes sociales. ¿Por qué? Porque eso lo ven antes incluso de ver tu currículum. Entonces, evidentemente forma parte de esa primera impresión, de esa, ¿verdad?, de esa predisposición que vas a generar en el reclutador o en la persona que maneje tu aplicación. Eso por un lado. Por otro lado, LinkedIn definitivamente también tenemos que estar ahí y es algo que yo le hago una invitación incluso a las universidades, a los institutos, donde sea que nosotros estemos en contacto con los estudiantes, para que tan pronto como sea posible en su carrera, en su trayectoria académica, se familiaricen con la herramienta, puedan actualizarla, puedan generar contenido relevante que les ayude a formar su identidad profesional. Y eso sin duda también les va a ayudar con el tiempo a ser identificado como talento por las empresas de manera proactiva y también tener un perfil más robusto que les permita a las empresas identificarles como talentos potenciales en una vacante. No, excelente. Así que ya todos los que nos están escuchando, no es que dejen de postear alguna información de su vida, pero que seamos cuidadosos, porque es muy importante saber que nos están viendo. Hay que ser transparente y ser uno mismo, pero con sabiduría. Sí, yo creo que sí. Recuerden que las plataformas digitales son como, o sea, es un medio de comunicación. Y si bien es cierto, lo que está ahí es información personal, es muy importante que tomemos en cuenta la definición de la configuración de seguridad que nosotros tenemos. Pero en un país donde nosotros todos conocemos a un amigo de un amigo, aunque la configuración de seguridad esté privada, recuerda que puedes tener a alguien en común que comparta afinidad o conexión. Entonces, no es que la persona me dice, entonces no tengo que dejar de ser yo. Digo, no, solamente sé sabio en lo que comunicas y posteas. Lo que hagas es decisión personal, y lo que posteas también, pero ten en cuenta que puede tener un impacto no deseado en tu proceso de colocación personal. Esa es la realidad, nos guste o no. Gracias por ese consejo. Sí te tengo una pregunta para las personas con necesidades especiales. Vemos que muchas compañías e instituciones incluso creo que a nivel país, han desarrollado políticas que deben de cumplir las empresas un cierto nivel de ¿cómo es que se le llama? Una cuota. Exacto. Hemos visto que incluso compañías deben de cumplir con un cierto nivel con una cuota de personas con necesidades especiales. Sabemos que estas son personas igual que tú y yo, lo único que tienen una necesidad especial identificada y que tienen las mismas oportunidades, deberían de tener la misma oportunidad de derechos de obtener un trabajo. ¿Cómo ha sido ese tema, la realidad, lo que se ha vivido en algunas empresas de esas que tú has participado? Bueno, yo sé que han habido esfuerzos muy conscientes y muy intencionales de nuestras autoridades en tratar de colocar personas con discapacidades en los lugares de trabajo. Es un tema que ha sido bastante difícil de asumir por parte de los empleadores porque amerita acomodaciones razonables en muchos aspectos. El primero que uno toma en cuenta son las acomodaciones razonables que existen en temas de infraestructura, y eso en muchas empresas, incluso de capital pequeño, les cuesta trabajo porque les cuesta inversión. Entonces pueden tener tal vez toda la intención de generar estos espacios, pero hacer rampas, cambiar las dimensiones de sus baños, de los pasillos, es un tema que toma tiempo y que cuesta inversión. Entonces he visto la dificultad de lograr el impacto que tiene esa ley en las empresas desde el punto de vista de la inversión que requiere el recibir ese personal con necesidades especiales. Pero también lo he visto en que esos cambios no son solamente en las infraestructuras, eso viene en un cambio desde el liderazgo, de cómo se gestionan los recursos y cómo realmente comenzamos a tener procesos de reclutamiento, de selección, de desarrollo que sean 100% objetivos, donde nosotros nos estemos concentrando en las habilidades y capacidades de las personas. Y también viene desde cómo se están diseñando los puestos de trabajo. Nosotros estamos diseñando puestos de trabajo de repente súper generalistas, que es una persona que tiene que saber de todo, hacer de todo, tenerlo todo, y eso también representa un reto para una persona que de repente puede aportar de manera muy positiva en un grupo de capacidades, en un grupo de habilidades, pero tal vez no te permita ser todólogo.
¿verdad? Por obviamente justamente la condición que pudiera tener. Entonces, implica un cambio de mentalidad en cómo nosotros diseñamos los puestos de trabajo y generamos la política y las tomas de decisiones en las compañías para que eso verdaderamente funcione. He visto instituciones bancarias que han logrado altos porcentajes de participación y de inclusión. Todavía yo creo que estamos lejísimos de países desarrollados y realmente no lo veo solo en el entorno laboral, porque al final la empresa tiene una razón de ser y necesita generar un resultado, un compromiso social. Si esas personas no tienen las mismas oportunidades de capacitarse, de formarse, si las escuelas no tienen esas mismas facilidades y esa misma mentalidad, realmente no se convierte en un reto para la colocación laboral, se convierte en un reto de adaptación, de aporte y de vida para la persona, porque de plano no le estamos dando las herramientas que va a necesitar para fungir de manera exitosa en un rol. Pero hoy en día realmente incluso las herramientas que logran desarrollar no están pudiendo ser utilizadas o maximizadas en el entorno laboral. O sea que eso viene de una decisión personal de las empresas, un compromiso con la inclusión, con la diversidad y con el talento para hacer esas acomodaciones razonables y ser lugares más inclusivos para todos los dominicanos o los seres humanos. Qué bueno saber que existe una ley que ampara y que promueve que las personas con necesidades especiales se encuentren en el sector laboral. Bueno, sí, es satisfactorio por lo menos saber que en nuestro país existe la Ley 5-13 sobre discapacidad, que deroga la Ley 4200 del 29 de julio del año 2000, que realmente es el marco legal que da pautas sobre cómo se deben de generar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en la República Dominicana. Bueno, Marisela, qué bueno que nos señalas justamente el número de la ley, que es la 513, sobre discapacidad en la República Dominicana, derogada de la de 4200. Para aquellos que nos escuchan y quisieran conocer un poquito más de esta, la pueden encontrar en internet y así poder leerla mejor. Marisela, ya estamos en los últimos minutos de nuestro episodio. ¿Quisieras dar algún último consejo para aquellos que nos escuchan y están en búsqueda de empleo o actualizaciones de perfiles? Claro que sí. Yo les voy a regalar como las tres premisas que siempre debemos de tener en cuenta respecto a nuestra condición laboral. Primero, todos los empleos son temporales. ¿Ok? Eso significa eso. Sí, todos los empleos son temporales, porque nuestras necesidades van a cambiar, porque la empresa puede en cualquier momento entender que no necesita o que necesita algo diferente, y eso está bien. It's just a job, o sea, es solo un empleo y todos son temporales. Segundo, el mejor momento para buscar un empleo es cuando no lo necesitas. Eso significa que nosotros de manera consciente debemos de estar manteniendo nuestras redes sociales actualizadas, manteniéndonos actualizados profesionalmente, en capacitación, compartiendo con colegas, indagando sobre oportunidades en otros lugares. No significa que nosotros estemos saltando o inquietos, significa que nosotros estemos preparados. Recuerden, como todos los empleos son temporales, y el mejor momento para buscar un empleo es cuando no lo necesitemos, constantemente debemos de estar invirtiendo tiempo, energía y recursos en nuestro propio desarrollo profesional. Bien. Y bueno, la tercera es tomar en cuenta de que en la medida en que nosotros crecemos y avanzamos profesionalmente, nuestras expectativas y necesidades como personas y como profesionales van evolucionando. A veces a nosotros, o sea, se nos educa para ser empleados de toda la vida, o a veces nosotros entendemos que es responsabilidad de la empresa mi felicidad y mi plenitud laboral o personal. Y eso es una responsabilidad demasiado grande y honestamente creo que hasta un poco injusta para las empresas y los empleadores. Los responsables de nuestra satisfacción personal y personal somos nosotros. En tal sentido, reconocer que el empleo es solamente uno de nuestros pilares o de los pilares de nuestra identidad profesional. Hay un montón de otras cosas en las que nosotros debemos y podemos involucrarnos que nos aumenten nuestro nivel de gratificación, nuestro nivel de ingreso y que nos garanticen también hasta cierta sostenibilidad y estabilidad económica. Entonces quiero invitarles a que, si bien es cierto, tenemos que prepararnos para el empleo, ser excelentes empleados mientras estemos brindando nuestros servicios en una empresa, recordar que tu carrera profesional puede ser mucho más que eso. Puedes realizar investigaciones, puedes dar cursos, puedes grabar material, puedes ser mentor, coach, asesor.
puedes realizar consultorías, investigaciones, trabajos de voluntariado, y todas esas son cosas que en diferente medida nos van a aportar gratificación, relevancia, reputación e ingresos. Así que espero que estas recomendaciones les ayuden a tener una carrera profesional gratificante y exitosa. Bueno, Marisela, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo episodio de Mis competencias y su impacto en el futuro. Y para los que nos están escuchando y quizás quieran conocer un poquito más de esas asesorías y esas posts que tú haces, creando esa conciencia de buscar un buen empleo y de cómo formarte como persona para que seas un talento atractivo, ¿cómo pueden conseguirte en las redes sociales? Bueno, nosotros hemos desarrollado el portal de Tips de Carrera, que es un portal gratuito. Pueden encontrar en Instagram y pueden encontrar ahí recursos como informaciones, servicios, muchísimos recursos que tenemos a disposición de toda la comunidad de Tips de Carrera y que espero puedan ser de utilidad para quienes nos escuchan. Asimismo, @Tips de Carrera. Correcto. Perfecto, entonces ya saben, quienes nos escuchan pueden contactar a Marisela a través de esta red social. Y también les animamos a que sigan escuchando nuestros episodios en nuestro portal www.icta.edu.do. Marisela, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio. Hasta la próxima.